ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Ya, Gonzalo, es tu momento. Haz tu homenaje. Buenos días a todos los auditores y auditoras, radioescuchas de Radio ADN, fanáticos de Isabel Pantoja. Isabel Pantoja hoy cumple 70 años y vamos a partir este programa el día de hoy eligiendo su mejor canción. ¿Cuál es la mejor canción? Yo creo que se disputa dos. Es un gran tonto, un gran necio, un estúpido engreído, eso, ¿no? Así Es fue, buena. así fue la que en realidad escribió Juan Gabriel, pero que cantaba Isabel Pantoja. ¿Sí? Que la hizo célebre Isabel Es Pantoja. esa hermosa. Y la otra es Se me enamora Se me enamora el alma. Se me enamora el alma, se me enamora. Y esa sí la escribió con José Luis Perales, para los que no lo sepan. Oye, qué bien. 70, Gonzalo, 70 años, estábamos comentando aquí que estuvo presa 2 años por ¿quién no estaba blanqueo de preso? capitales, pero ¿quién no estaba preso? Pero era, ¿Quién no estaba era preso? por fue un amor, blanqueo por amor. Sí, Un no. blanqueo por amor. Por amor. no. Mira cómo escuchamos de No fondo. Qué bonito homenaje. Chapacase no le gustan estas cosas para partir el programa. Estoy discutiendo con Camila que me mete a Rocío Dúrcal en el baile y uno que es fanático de Rocío Dúrcal sabe que esto no es de Rocío Dúrcal. No, esta canción. Sí, qué buena. No me confundiste ahora. Es mejor en la versión de Juan Gabriel. Sí, pero es que esta tiene desgarro. Esta Sí, es rasposa. Feliz cumpleaños, Isabel No te Pantoja, a la aferres. distancia. Desde acá, De acá un de abrazo, Chile, un desde el abrazo. rincón del mundo, para Isabel Pantoja. La mujer que dolida nos está canta. escuchando. La mujer Recuperó dolida su canta, libertad, canta ¿sabes? muy bien. Sí, el ¿Cuándo libre. estuvo preso? Oye, el 2014. 2014. A los entonces, claro, como 60, 50 y casi. Ahora podemos empezar el O sea, programa. casi ya, 60. Yo, Ok. yo ya no necesito hablar nada más. Ok. Vamos a la contingencia. Marcelo Mella, ¿tú alguna vez hiciste rin rajo, no? Obvio, po. Obvio, ¿quién no? ¿Y te pillaron? Yo te di la oportunidad, Un Gonzalo. par de veces. Sí. Pero no te subieron a ni un pick-up ni... No. Un par de patadas y coscorrones y lo habitual. Patadas. Sí. Pero te tocó ese viejo grito de la vieja tira agua caliente o algo por el estilo, ¿no? Sí. Es también. real. Sí. Como en esa casa no. En esa casa no. No, la vieja fregada. Que depende del barrio, po. Depende No, del la vieja barrio. frega, O sea, sí. bueno, Vitacura ya sabemos que hacerlo Sí, más ese es de alto complejidad. peligro. Te secuestran. Lo hacía en San Miguel, Sí. después del colegio, estudiaba en León Prado y en el barrio Te San iba, Miguel había... te iba del colegio al Colegio. a la casa haciendo rin rajo. Sí, las calles Arcángel, ahí como en el entorno del León Prado. Sí, Un gran no saludo tiene para toda la pinta, gente que lo Gonzalo, sufrió. Se nota. ¿Ah? Tiene pinta. Sí, rin, De raja. ¿Y tú, José Antonio? Sí, también. ¿También hicieron? Camino No al creo. colegio. Camino al colegio se hacía rin. No, Antonio, no creo. Sí. De ti no lo creo. Ay. Pero poco. Yo fui guatón desde Poco, chico, hasta así que que- rin hasta que rajo me no iba Yo fui conmigo, guatón digamos. desde chico y dice, no, pero no lo hacía. No, pues, o sea, Porque no estabas preparado para correr. habitualmente me pillaban, habitualmente Pero- me tocaba a mí el perro, digamos. Estáis mal. po. Debería haber sido el que tocaba el timbre. Decía, ellos van corriendo. ¿Ah? Y, sí, el Claro. guatón ingenuo, digamos. Pero Pucha, no tuvo esa experiencia. Eso explica mucho. Estamos ¿Ah? escuchando Rin Raja de los 31 minutos. que ha sido debate nacional. O sea, debate sobre incivilidades. En tu criterio, ¿Cuál Gonzalo, es la incivilidad? ¿Secuestrar a Al los re- jóvenes o tocar el timbre? al registro de vándalos, ¿tienen que ir los cabros chicos y van a hinchar con el rin raja o el caballero que los secuestra? No, que secuestrar. debería ser más grave lo que hizo el caballero, creo yo, que el rin raja mismo. Pero eso es un delito. Sí, pues, es un Oye, delito. sí, ese no va al registro de vándalo. Ese ya está preso, de hecho. Está preso, Prisión sí. preventiva. Sí. Va a estar preso mucho rato, pero es ¿Cómo que arruinarte la vida en 5 15 segundos. minutos? por el Claro. manejo de la ira, básicamente que el manejo de la ira. Exactamente. Básicamente. sí. La falta Creo que de- lo alcanzamos a Es conversar. un José problema Antonio, generalizado. pero para ti la pelea entre las dos senadoras es lo peor que has visto en el marco del Senado, ¿no? Lo demás baja estofa, Gonzalo, ¿no? Campilla y Flor. ¿Qué? Sí, Campilla y Flores. Hemos visto varias cosas de bajo calibre en el Congreso. Pero mi en particular recuerdo en este del último, bajo ¿no? calibre estaba siempre en la Cámara de Diputados. Yo creo que el Senado. grito Sí. limpio en el Senado me parece que tiene algo novedoso. Igual la pelea entre también la senadora Bodanovich y Oh, Y sí. Gardini. Gardini también estuvo... Esa estuvo Pero esa, buena. pero esa dejó más a la Estuvo imaginación. Dejó más a la imaginación. Y fue más elegante. Sí. Fue más elegante. Y hubo una, me acuerdo que Gonzalo de la Carrera, que dijo que le pegaron. ¿Verdad? No, Y ya esa se fue puso- como hace un par de años. Irse muy atrás, pero eso fue en la Cámara de Diputados. Marcelo, la de Moreira con Chaulson, ¿no? Cámara de Diputados, sí.
Exactamente. Que es un empujón por la espalda. Buen zamarreo. Sí. Sí. Hoy día sería tarjeta roja, de acuerdo al VAR. Puede ser. Bueno, buen viernes. Yo estoy para buscando el todos. control del aire acondicionado, dale. Ah, perdón. Sí, está fuerte la calor. ¿La calor o es el calor? La Son calor. grandes La calor. discusiones. Depende, en la discusión. La calor. En la discusión de Campilla y Flores habría sido la calor. Bien mal, Aldo, ¿eh? Marcelo Mella es investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, cientista político, columnista, escritor. Incivilizado, Aldo. Bienvenido, Marcelo. Gracias, buenos días. Gonzalo Muñoz es sociólogo, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, miembro del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y José Antonio Valenzuela es abogado de la Universidad de Chile, magíster en políticas públicas en la London School of Economics y director ejecutivo de Pivotes. Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. ¿Estuvo bien o mal el presidente al decirnos que iba a hacer una cosa que ya está en la Constitución, o no? Yo creo que nadie revisó bien la Constitución. Me da la impresión de que esto es como una tradición. Que básicamente el artículo 1 de la Constitución, que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, y el presidente dijo, a partir de ahora el Estado va a proteger a los ciudadanos. Seguramente vendrá con una redacción distinta, donde esto va a ser aún más enfático, pero siempre hay como una tradición de cuando uno hace un paquete temático, parte con una reforma constitucional, en su época le seguían las leyes orgánicas, ahora ya no importan mucho, y así para abajo. Y está esta sensación de que tiene que partir con una reforma constitucional. No sé si va por ahí nuestro problema de seguridad en Chile y cuánto puede contribuir seguir agregándole poesía a la Constitución, pero algunos dicen que lo que abunda no daña. Digamos que el Partido Republicano tuvo la opción de modificar la Constitución en algún momento. Claro. Marcelo, Sí. lo recuerdan, ¿no? Parece un contrasentido que el Partido Republicano, que se opuso sistemáticamente a los cambios en la Constitución, ahora entienda que lo que puede mejorar en materia de seguridad requiere un cambio constitucional. Claro. Con todo lo que significa abrir un espacio de discusión en el Congreso que puede irse para cualquier lado. Yo quisiera decir, habiendo tantas cosas que implican solo gestión en materia de seguridad, mejoramiento de gestión, me parece bien insólito que el gobierno entienda que lo que puede mejorar requiere un cambio constitucional. Ahora, para tranquilidad del gobierno, la oposición está en el vacío total, entonces no es mucha la amenaza, digamos, por el lado de la oposición, pero sí por el lado de los sectores internos que presionan al gobierno para cosas un poco más radicales. Entonces yo creo que se abre una ventana de oportunidad, a mi juicio innecesaria, el tema del estado de excepción constitucional que se pretende crear. Yo creo que puede ser bien complejo, porque evidentemente se hizo otra discusión legislativa. El Partido Nacional Libertario va a hacer sus puntos y vamos a ver cómo Republicano y Chile Vamos va a poder contener esa presión, no desde la izquierda, sino desde el propio grupo de partidos que apoyan a este gobierno. Gonzalo Muñoz. A ver, yo creo que lo que escuchamos en estos anuncios inicialmente, porque todavía no tenemos proyectos y por tanto es difícil como pronunciarse sobre eso, pero lo que uno ve hasta el momento entre la arremetida más comunicacional del gobierno y algunas otras primeras ideas que han ido apareciendo sobre la mesa, creo que muestran un poco esta tentación en la que caen todas las ultraderechas en el mundo, en realidad, que es esta idea de hacer política o tratar de hacer política pública a través de una dimensión más propiamente simbólica, ¿verdad? Suena como un contrasentido, porque en realidad las políticas públicas lo que requieren son buenos diseños, buenas implementaciones, más que grandes anuncios, y yo creo que ya ha habido un acuerdo bien en estas primeras horas, bien evidente respecto a que por lo menos lo que tiene que ver con la reforma constitucional y esta idea de priorizar, incluso anoche lo dijo así el ministro Raúl y ha sido rebatido por varios personas que entienden la forma en la que se entienden los derechos, digamos, los derechos de las personas. Esta idea de que la seguridad va a estar por sobre, ¿verdad?, los otros derechos. Lo dijo ayer en una entrevista el ministro Raúl, creo que en Mega. Entonces creo que, claro, hay que entender de que el gobierno con este afán de controlar la agenda necesita
De hecho, hay un reel que anda dando vuelta ahí como de copamiento legislativo, es la palabra que ocupa el propio gobierno. Entonces yo creo que hay ahí todavía un ánimo como de campaña que sigue dando vuelta y que el gobierno, en esta necesidad también de recomponer una gran falencia que fue esta idea de no contar con un plan en serio en materia de seguridad, y pareciera que ahora sí, con este conjunto de normativas que supuestamente vamos a estar escuchando y conociendo en las próximas semanas y meses, se resuelve. Yo creo que el gobierno tiene un desafío grande. Lo decía ya el profesor Mella respecto de cómo va a enfrentar esta conversación políticamente en el Congreso. Yo creo que va a ser más difícil que la reforma tributaria. Uno podría pensar de que tanto por el lado del oficialismo como de la oposición van a haber opiniones bien diversas y no va a estar tan claro el ordenamiento de fuerza en torno a una agenda que es súper compleja. Pero también creo que lo más complejo es que, así como ocurrió con la reforma tributaria, donde al final el gobierno fue perdiendo capital político en términos del apoyo ciudadano a ese cambio, vamos a ver qué pasa acá. Es cierto que aquí la necesidad de la población es muy grande y por tanto uno esperaría que fueran varios de estos anuncios un poco más populares, ¿verdad?, inicialmente, pero creo que esa popularidad va a estar en juego finalmente en la capacidad que tenga el gobierno para ir mostrando resultados en este plano, ¿ya? Y como las cifras que estamos viendo en términos de las grandes problemáticas, ¿verdad?, de seguridad, las problemáticas objetivables, digamos, verificables, han ido un poco a la baja, ¿verdad?, en varios de esos indicadores, es difícil para el gobierno mostrar buenos resultados, y es cierto que en el ámbito más subjetivo de cómo la sociedad percibe y el temor que tiene de respecto a los temas de seguridad, bueno, vamos a ver también qué ocurre en ese plano. Entonces yo creo que la gran pregunta que uno debiera hacerse es, bueno, ¿cuáles son las metas que el gobierno se está proponiendo? Más allá de decir, vamos a tener más proyectos de ley, cuando en realidad sabemos que se aprobaron algo así, no me acuerdo, 30, 35 proyectos en el gobierno anterior, y hay que implementarlos y hay que asegurar, y esa es la gran pregunta, buenas implementaciones e ir obteniendo resultados que vayan en pos de el beneficio de las personas. Y eso yo creo que la gente todavía no lo percibe, tiene sus razonables dudas, y eso es lo que creo que hay que seguir y que todo el sistema político y toda la sociedad debería ir mirando con atención. ¿Qué es lo que va pasando en términos concretos en la vida de las personas, más que tanto anuncio grandilocuente? Sí, y pasa mucho en todo caso en este tipo de discusiones que es muy difícil mostrar una agenda, muy difícil mostrar prioridades de gobierno sin una agenda legislativa más o menos grandota y profunda. A pesar de que pueda ser un área o un tema donde el diagnóstico no es que los problemas que tenemos en materia de seguridad pasan por legislación mal hecha o por endurecer la legislación. Pero es una forma de mostrar prioridades de gobierno, yo creo, y esto tiene más sentido desde la lógica quizás comunicacional que de política pública. Y un segundo tema también que es complicado tener a un Congreso desocupado. Entonces yo me imagino que para todo gobierno tiene sentido tener una agenda legislativa que muestre que estas son las prioridades del Ejecutivo, pero además tener a la oposición y al Congreso discutiendo en la cancha que tú quieres que discuta. Ahora, evidentemente acá yo creo que van a salir temas que para el gobierno no van a ser los más cómodos. Yo creo que vamos a estar a los pocos días discutiendo sobre el secreto bancario, vamos a estar con el Partido Nacional Libertario queriendo llevar más allá lo que son los estados constitucionales, de excepción constitucional. Ya tuvimos estos debates que impulsados por algunos alcaldes no siempre oficialistas de estados de excepción en algunos municipios, en la región metropolitana o en grandes centros urbanos. Entonces, esto tiene un sentido más o menos lógico desde el punto de vista comunicacional político, pero no está exento de peligros para el Ejecutivo y vamos a ver cómo son capaces de manejarlo. Porque, insisto, yo creo que este es un área donde la gran mayoría de los expertos que uno escucha dicen acá no pasa mucho por ajustes en la normativa, como uno sí lo leía en materia laboral, en materia de crecimiento económico, en materia de permiso. O sea, esta cantidad de proyectos no nos va a llevar a algo práctico al corto, mediano plazo. Todo puede tener algún impacto, pero yo creo que el diagnóstico que uno va leyendo es que acá es más gestión que regulación en materia de seguridad. Sí, en la perspectiva de José Antonio, yo creo que es cierto, una gran cantidad de temas pasan por temas de calidad de implementación de lo que ya hay. Es cierto. Fiscalización. Sin embargo, hay algunos anuncios que evidentemente no solo van a desordenar al oficialismo, sino plantean un riesgo importante en términos de
afectación por vulneración de derechos. Este asunto de la detención de extranjeros irregulares. Yo vi que dijo eso en una radio amiga. Yo te vi en otra radio y dije que grave, igual estaba diciendo esa idea. No. Antes, En la en otra radio radio que Se guardan para acá. Lo vi en un la reel. radio de mi universidad, Sí, señor. pero Lo igual acusé de traición. considero que te debiera Yo haber por redes guardado esta sociales idea lo que va a acusé decir de ahora traición. para esta radio. La idea me llamó la atención. Es que está bien, Tiene que a mí lanzar también me la idea reta. más o menos en otra radio Oye, y esta que acá la buena. Yo fui a la Traición agricultura. grave, imagínate. me dijo. Yo fui a la agricultura, imagínate. Pero bueno, hay que estar en todas partes. Ok. Perdón, Después de profesor. ese paréntesis, perdón, sí, profesor, después de ese perdón, paréntesis, perdón. Gonzalo Marcelo. Vuelva a decir la idea que ella dijo en la radio de su universidad. Reitérenla. Bueno, por primicia es otro precio, ¿no? Es verdad. Mira, yo creo que el riesgo es que estos temas que son delicados, por ejemplo, el tema de la detención por 60 días, prorrogable hasta 180 días de extranjeros que se encuentran en situación irregular, con todo el riesgo de tener menores de edad. No todas las personas que están en situación irregular son delincuentes. Eso está más que claro. Entonces, el Estado, por otra parte, no tiene un buen prontuario como cuidador de menores. La experiencia de Sename es trágica. Entonces, no me vengan a decir a mí que hay un plan de acción para implementar una disposición legal que tiene riesgos altísimos y que de entrada uno dice produce afectación. Ahora, sin duda, la barra brava con esto entra en éxtasis, pero acá el gobierno ya a finales del primer año y en el segundo año vamos a ver esta discusión de si este gobierno es un gobierno radical o no, si es capaz de poner la pelota al piso, porque, perdónenme, pero yo no he escuchado ninguna evaluación de las medidas de seguridad que se implementaron en el gobierno anterior. Ninguna. Entonces no sabemos qué funciona mejor, qué funciona peor y qué hay que cambiar. Mientras eso no ocurra, yo digo, este gobierno está guiado todavía por discurso electoral, por hablarle a la barra brava, y lo que tiene de complejo eso es que son decisiones que tienen un margen de riesgo altísimo. Yo espero que el presidente Kast encuentre el tono esta segunda mitad del año para discutir sobre un tema que es extremadamente complejo. A diferencia tuyo, Gonzalo, yo creo que la oposición en el tema de la seguridad no tiene ninguna posibilidad de contrarrestar la iniciativa del gobierno. Creo que el trámite legislativo va a ser aún más sencillo para el gobierno en el tema de la mega reforma. Entre otras cosas porque la vocería de estos cambios legislativos no lo va a hacer Quirós, que ya tiene una cantidad de anticuerpos gigantesco. No, simpático y va a ser no el ministro Arrau, que políticamente se maneja mucho mejor. Gonzalo, ¿te parece adecuado la idea de que los carabineros ingresen a la escuela a partir de los 17 años, en medio del debate de la actuación todavía del cuerpo policial en el marco del estallido y la petición de parlamentarios oficialistas en torno a apurar el tema de los... de la mayor dotación de carabineros, dices tú. No, de los indultos en el marco de lo que aconteció en aquella época. Claro, o sea, me parece contraintuitivo el hecho de que frente a la necesidad de tener una policía mejor preparada, estemos anticipando la edad de ingreso. 17 años... Está diciendo rin raja todavía. De hecho. Entonces me pasó eso cuando escuché la idea y creo que hay que evaluarla con mucho cuidado, hablando de menores de edad. Y sobre todo en esta idea, en el marco de la conversación en torno a los niveles de preparación que ya, recordemos, se han ido acortando en el tiempo, ¿verdad? O sea, los años de preparación del ingreso a la escuela suboficiales, no es lo que yo entiendo, es que de haber pasado de un periodo de preparación cercano a los 2 años, entonces se ha ido estrechando y todo eso ha ido implicando también que entonces no necesariamente tengamos un cuerpo policial más preparado, y creo que eso debiera ser como objetivo de preocupación. Y una sola cosa respecto del punto que planteaba Marcelo. Yo lo que digo, no sé si va a ser, no sé si significa básicamente el proyecto de ley o los proyectos de ley, porque además esta va a ser una agenda muy compleja. Lo que creo es que
el hecho precisamente de que sea un conjunto de temas que a la oposición también divide, digamos, pero que dentro del propio oficialismo también va a generar, creo yo, y ya está generando algunas conversaciones donde hay, digamos, división. Creo que el mapa no es tan claro como ocurría con la mega reforma, donde tuviste una oposición bien claramente en contra y un oficialismo muy alineado. A eso me refiero, pero es verdad lo que tú dices, que para el mundo de la izquierda y la centroizquierda este es un tema que naturalmente va a ser incómodo y que va a haber que abordar como en su mérito. Ojalá con propuestas, yo creo que enriquezcan la conversación, porque más allá de que varias de las ideas que están sobre la mesa son de ampliación de pena, que ya sabemos que en términos globales mueven poco la aguja. El presidente decía algo que a las personas yo creo que le hace sentido, que es que cuidemos a los niños. O sea, que pensemos en los niños cuando pensamos en el tema, y niñas cuando pensamos en el tema de la seguridad. Pero en realidad, a propósito del propio ejemplo que tú estabas poniendo sobre lo que pasa con los ingresos, lo que podría eventualmente ocurrir con los ingresos irregulares, y con el hecho que seguimos en una crisis bien profunda respecto de mejor niñez y la forma en la que el Estado está atendiendo sobre todo a los estudiantes vulnerados, a los niñas vulneradas, me parece que eso requiere un abordaje serio, sobre todo con esta idea, además de ahora, de definir barrios donde el copamiento policial y de la fuerza va a ser muy importante. Bueno, ¿y qué va a pasar ahí, por ejemplo? ¿Cuál es la preocupación respecto a los niños de lo que va a pasar ahí? ¿Quién está hablando de eso? ¿Y cuáles son las propuestas también que el gobierno va a hacer respecto del cuidado de los niños y niñas en esos escenarios, donde evidentemente lo que se requiere es presencia del Estado en términos grandes y no solo de las policías? Y de eso escuchamos poco. Y es cierto que a veces termina sonando como, bueno, el huevo o la gallina, o que son dos agendas que tienen que convivir. Sí, tienen que convivir, pero escuchamos mucho menos de lo segundo. Y creo que es súper grave y es importante que discutamos más sobre eso. Y uno se imaginaría también una agenda comunicacional y también legislativa, ¿por qué no?, de seguridad, donde haya una pata de prevención que tenga mucho que ver con redes de protección para niños, con el rol de mejor niñez, con el rol del servicio de protección, con el rol del servicio de reinserción. Yo puedo entender que tiene mucho más sentido la parte punitiva porque es la parte que da votos, quizás es lo que está esperando la persona que tiene miedo, que está asustada, que vive intranquila, pero la otra tiene que estar. Y incluso tú puedes darle menos relevancia comunicacional, pero creo que tiene mucha más relevancia práctica, sobre todo en lo que se puede hacer a nivel de política pública, porque yo insisto, veo que lo que se puede hacer a nivel de política pública en la parte punitiva es acotado, no veo tanto espacio. En cambio, lo que se puede hacer a nivel de generar redes de protección, yo sé que se aprobó en el gobierno pasado y se estaba implementando en pero en el fondo las horas del colegio para generar redes a través del deporte, de la cultura, de la ciencia, o sea, es ahí donde tú le estás quitando los soldados al narcotráfico que necesita reclutar masivamente, y eso puede ser más eficaz y más efectivo que un par de años más que le agrega una pena. Entonces yo creo que incluso si uno no le diera el protagonismo que tiene la parte más punitiva, ojalá que eso sea una parte de la agenda también. ¿Y la reinserción, perdón? También. Absolutamente. Porque claro, no es la prevención, es lo que viene después, digamos. Exacto. Sí. Y el servicio, o sea, nosotros separamos hace muy poquito el servicio de responsabilidad penal. Reinserción. También está la reinserción de adultos, pero por sobre todo con jóvenes que delinquieron, ahí hay una pega gigante que hacer. Ahí es donde tú estás, en el fondo, arruinándole el negocio al narco. Sí. O sea, porque se ha demostrado que lo punitivo no necesariamente sirve, porque después de cumplir la condena, independiente cual sea... Y tiene un sentido estratégico muy grande. Se reingresa, digamos. Además, lo punitivo como única estrategia es muy caro. No es posible, no es eficiente y no hay espacio económicamente. Pero incluso si hubiera espacio, no es eficiente. Detener a una persona en Chile sale mensualmente, en la hipótesis más económica, 950.000 pesos mensual. Eso es en cárceles ordinarias. En las privadas que son concesionadas sale 1,2 millones. Y en los centros de educación y trabajo sale 1,5 millones. Pongámosle el valor más bajo. Tenemos personas en situación irregular, migrantes, no menos de 350.000. Pensemos en que se detienen solo 10.000 personas al mes. Son 9.500 millones de pesos mensual.
Sumado al colapso del sistema Estamos carcelario. seguros que el país está de acuerdo en gastar 9.500 millones de pesos en una detención de migrantes irregulares. Yo creo que eso puede funcionar para la barra brava en lo inmediato, pero eso no flota a 2 o 3 años. Va a ser un tema de campaña en contra del gobierno actual. Marcelo Mella, Gonzalo Muñoz, José Antonio Valenzuela están esta mañana con nosotros, País ADN. Viendo con un matinal le adiestran a los carabineros para trabajar en la nieve. Lo que me parece muy bien porque el rescate en la nieve se ha puesto de moda en el último tiempo. Debe requerir talento para entrenar. Y yo creo que mientras más ahorremos en helicóptero, más barato le sale al fisco, ¿no? Efectivamente. Que vayan caminando, dices tú, a rescatarlo. No caminando, pero en esquí. ¿Se habrá reembolsado el helicóptero? ¿Cómo se llama? Con las raquetas. Porque se suponía que iban a exigirles que pagaran su rescate. qué No, olvídate. Pero hay alguna hay denuncia, igual hay un proceso, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Ahí. Por lo menos el chino lo que sabemos es que está juntando plata. O sea, está Haciendo eventos está como haciendo loco. eventos. Sí. Sí. Gonzalo Muñoz, aprovechamos tu presencia acá por una cuestión de experticia y sobre todo el día siguiente que ha estado Ana Luz Durán acá que nos plantea sobre materias de educación. Siempre viene la Ana Luz el día antes que tú. Se aprobó con amplio respaldo la reforma al SAE, pero ahora se ha comenzado a discutir la postergación de la aplicación de los SLEP hasta el 2040, que es un plazo bien extendido, lo que una vez más pone sobre la mesa del debate el tema de la reforma educacional y si se está retrocediendo de manera sustantiva en el ejercicio de este gobierno. ¿Qué te han parecido esas dos cosas? Mira, yo creo que si uno las mira en conjunto, ambos proyectos ahora además van a coincidir en el Senado. El proyecto de reforma al sistema de admisión escolar y el de postergación o reprogramación de la nueva educación pública. Ambas reformas yo creo que en su espíritu, por decirlo así, si uno mira sus mensajes, además buscan abordar problemáticas que esas reformas tienen. Yo creo que es bueno reconocerle que han sido reconocidas bien transversalmente. El problema es que la manera en la que las abordan, creo yo, son insuficientes y que incluso uno podría decir no van a lograr tal cual están diseñadas los objetivos que se proponen. Lo explico muy brevemente. En el caso del sistema de admisión escolar, básicamente lo que el gobierno está haciendo y se aprobó en la Cámara, es cierto, con una amplia votación, lo que yo creo que demuestra que efectivamente el sistema de admisión requiere cambios y que hay una evaluación ciudadana y de sobre todo quienes se han enfrentado al sistema que no es la mejor en una parte de la población, porque hay otra que evidentemente se ha beneficiado de ese sistema. La reforma del gobierno lo que hace es que crea todavía una lógica de admisión que primero genera colegios de primera y segunda categoría y genera un proceso de admisión que va a tener un gran costo para los propios colegios y las familias en términos de tiempo, ¿ya? Cuando el propio gobierno ha dicho que quiere desburocratizar el sistema y dejar más tiempo para los temas propiamente pedagógicos. En segundo lugar, deja abierta la ventana todavía a la discriminación. Eso es lo que a mí en realidad más me preocupa, porque establece criterios que están abiertos. Los colegios pueden definir los criterios, los que tienen sobre demanda de cómo van a seleccionar esos estudiantes, y no establece con claridad cuáles son esos criterios y confía en los sostenedores, y yo creo que eso está bien, pero lo hace sin claridades que permitan... Claro, el marco es totalmente insuficiente para que los colegios definan algunos criterios que podrían terminar derivando en discriminaciones arbitrarias. Yo creo que eso es importante como discutirlo. Y lo tercero es que además, al permitir que todos los colegios seleccionen académicamente, eso tiene un gran riesgo de segregación académica en el sistema que no es bueno para el país y que es totalmente distinto a esta idea de tener selección académica en un grupo de liceos emblemáticos, de liceos de alta exigencia, y porque hable este mecanismo para todos los colegios. Y eso es complicado. Entonces, el SAE, y además el problema del SAE es que no va a resolver la insatisfacción ciudadana, que es el gran problema que tiene, porque más familias van a postular a los colegios sobredemandados y la gente que va a quedar insatisfecha, yo estoy seguro de eso va a ser mayor. Entonces, problema para el gobierno. Y eso está bien, se aprobó, ojalá que el Senado corrija, se aprobó en la Cámara. Y respecto a la educación pública, que también es una reforma que tiene, como cualquier cambio de esta envergadura, desafíos importantes de implementación, pero que tiene avances que han sido reconocidos en evaluaciones internacionales, lo hemos conversado acá. El gobierno lo que está haciendo es reprogramar con el 2040, que suena como a película, digamos, como 15 años más, cuando es un camino, cuando un trayecto que ya va en curso y que necesita certidumbre para las personas, ¿verdad? Y por otro lado, establece excepciones para favorecer, por decirlo así, algunos municipios que quieren quedarse fuera de este nuevo sistema,
derechamente bajando la vara de exigencia, haciendo mucho menos exigente, porque ya existía la posibilidad de que algunos municipios se queden fuera de este nuevo sistema si cumplían con cierta exigencia. Esa exigencia, en términos de calidad, sobre todo de aprendizaje de los estudiantes, bajan significativamente, en materia de matrícula, bajan significativamente. Entonces, claro, estamos bajando la vara para tratar de que algunos municipios, y sobre todo alcaldes más favorables a la idea de quedarse con los colegios, se queden, cuando eso sabemos no tiene ninguna sustentabilidad, por eso había que desmunicipalizar, porque esos alcaldes hoy día, por ejemplo, Sichel pelea mucho por la educación pública. Bueno, pero si Sichel no sigue, pierde la siguiente elección o quiere escalar a otro tipo de cargo, eso bueno, no tenemos ninguna seguridad. Por eso de que la preocupación por la educación continúe. Entonces, también hay un gran problema cuando en realidad, yo creo que, y con esto termino, yo creo que el otro gran problema que tiene el esfuerzo que el gobierno está proponiendo en el caso de la educación pública es que no tiene como contracara ninguna propuesta en serio ni una política educativa consistente de fortalecimiento de la educación pública, porque lo que dijo la ministra es algo así como, bueno, queremos hacer estos cambios para tener más tiempo e implementar mejor. Perfecto, yo en eso estoy de acuerdo. De hecho, yo estoy de acuerdo con la idea de que se pueda reprogramar y que se pueda hacer más pausada la implementación. Pero, bueno, entonces también uno esperaría del gobierno compromiso respecto de cómo va a mejorar la implementación. Y las señales hasta el momento son preocupantes porque hubo recortes importantes a la educación pública durante el 2026 y, por tanto, creo que las señales que se den en el presupuesto del próximo año van a ser críticas, para el presupuesto del próximo año, que es discusión que parte ahora, van a ser críticas, y ojalá que ahí veamos un esfuerzo genuino, ahora sí, del gobierno por mejorar la educación pública y tendrá que discutirse también este proyecto. Yo creo que el proyecto no es bueno y creo que, más allá de que se pueda reprogramar y se pueda avanzar en esa idea, creo que eso no puede ir acompañado de bajar la vara para que un puñado de municipios se quede fuera, sobre todo porque los municipios que pareciera que se van a quedar fuera de esto, y esa fue la señal que dio la ministra ayer al juntarse básicamente con alcaldes de las comunas más ricas de Chile, esa no es una buena señal para el país, que necesitamos una educación pública que sea para todos, igualitaria, de calidad, y eso no es lo que está pasando con este cambio que el gobierno está proponiendo. José Antonio Valenzuela. A ver, a mí me pasan varias cosas. A ver, son dos proyectos bien distintos. Respecto a la selección, yo tiendo a pensar que el mérito es una variable que uno debiese ir reconociendo gradualmente a lo largo de la trayectoria de vida de un niño. Lo reconocemos completamente para la selección de una profesión o una carrera universitaria y lo negamos absolutamente a los 4 años porque está bien, porque qué mérito hay de un niño de 4 años, más bien la prolongación de lo que heredó de sus padres. Y en ese sentido tiendo a estar de acuerdo con Gonzalo, que el mérito en séptimo básico probablemente está más asociado a algunos colegios de alta exigencia académica, a establecimientos que tienen un foco deportivo, artístico, donde la selección está bien, pero como regla general a mí me parece que debiésemos tratar de no segmentar por nivel socioeconómico, por la herencia familiar, que es, creo yo, el efecto que va a generar llevar esto de forma universal a todos los establecimientos. La frustración no se genera porque no se eligió a mi hijo en base al mérito. La frustración se genera porque 1/3 o 1/4, dependiendo del municipio de los establecimientos, son de calidad baja o media baja, y eso según las propias mediciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando hay mucha oferta de mala calidad, eso genera frustración. Si se asigna al azar o si se asigna con un proceso donde el colegio pone sus reglas, la frustración va a estar. Y yo creo que la frustración se corrige con gestionando la oferta, haciendo políticas explícitas para que haya oferta de calidad. Y esto es mucho menos atractivo comunicacionalmente, aparece menos en la prensa, pero hay algo de esto que se está discutiendo. Entonces, a mí, una de las cosas que no me gusta, porque yo creo que el proyecto desde que ingresó hasta ahora ha mejorado harto, pero es el orden de los factores y la prioridad que se le asigna a nivel político. Yo creo que esto no debiese ser prioridad. Y sí debiese ser prioridad, por ejemplo, un proyecto que está en tercer trámite, está a punto de salir del Congreso, que se hace cargo de la oferta, cómo gestionamos la oferta de buena forma. Sobre todo porque sabemos que en los próximos años cada vez van a entrar menos niños al colegio, algunos colegios van a dejar de ser útiles y van a tener que cerrar, no van a tener matrícula, entonces se necesita de forma urgente gestionar la oferta de buena manera, se necesita de forma urgente generar redes de sostenedores con calidad, con capacidad, que hayan probado resultados, y este proyecto lo que hace es permitir fusiones de colegios donde algunos que tengan mal desempeño sean absorbidos por establecimientos de buen desempeño, donde un sostenedor que tiene 6 colegios con alto desempeño pueda aspirar a tener 7, 8, 9, 10, 11, donde de repente un colegio de un SLEP, el SLEP puede entregar en administración delegada un colegio que no está siendo capaz de dar vuelta para enfocarse en los otros, y que ese sea asumido por un
un sostenedor privado que ha mostrado buenos resultados y buen desempeño, dando vuelta a colegios que les está costando. Todo eso es parte de este proyecto y yo creo que es mucho más relevante que cómo se seleccionan los cupos escasos de calidad que tenemos en oferta. Y conectando con el tema de los SLEP, yo creo que hagamos un esfuerzo por generar redes de buenos sostenedores. Yo creo que ese es el propósito, ese es el espíritu que hay detrás de la nueva educación pública, de los SLEP como sostenedores que reemplazan a los municipios, y démosle una oportunidad de funcionar. A mí me hace sentido que avancemos a redes más grandes, tanto a nivel particular subvencionado como a nivel estatal. Y si eso va a hacerse traspasando solo los colegios con malos resultados y dejando los colegios con buenos resultados en los municipios que están, bueno, es una reforma que ya está partiendo con la cancha cuesta arriba. Es una reforma que solo va a asumir establecimientos con mal desempeño, pero no va a poder quedarse con los que ya están teniendo buenos resultados, que probablemente tiene mucho que ver con composición de la familia. Entonces, dejemos que esta reforma se implemente. Uno puede entender ciertas excepciones muy, muy acotadas a algunos colegios que están teniendo alto desempeño, pero de forma general yo trataría de que hagamos el traspaso, lo hagamos con los tiempos suficientes y de la forma que se necesita no para hacerlo plazo, bien, digamos. Pero avancemos a redes más grandes, con capacidad de que la gestión administrativa esté a cargo del sostenedor y no del director. Desburocraticemos el sistema para los profes y para los directores de los colegios, y eso se logra con redes de sostenedores un poquitito más sofisticadas. Y yo celebro el otro proyecto al que el gobierno no le da mucha publicidad, pero que el que sí se hace cargo de la oferta educativa, que finalmente es lo que permite bajar la frustración de las familias que tienen que conformarse con colegios de mala calidad. Marcelo, A mí me parece que grandes reformas como estas que se implementaron en el gobierno anterior requieren dos condiciones. Por una parte, una proyección de implementación que sea gradual, no a matacaballo, no rápido, porque el propio proceso de implementación te entrega información que tú no tenías al momento de diseñar una política. Entonces, creo que en los últimos años hemos coincidido en que es importante hacer algo con la educación municipal, y sin embargo los plazos de implementación tienden a ser no solo ambiciosos, sino irreales. Hay una primera cuestión que creo que es una trampa a los gobiernos. En el tema de los SLEP, por ejemplo, el gobierno está trabajando con la idea de una ley corta. Yo creo que hay cosas que solo quedan bien hechas cuando uno se toma el tiempo suficiente. Estamos repletos de leyes cortas. Esto sí, pero es un problema, digamos. Porque son temas complejos que requieren ir evaluando gradualmente, y que no hay manera de que tú al momento de diseñar con un equipo técnico, con la mejor información del mundo, vayas a tener la evidencia suficiente como para no mandarte un par de condoros gigantes. Entonces, subestimar algunos factores, creo que eso ha afectado la discusión de educación, no solo en estos proyectos, para el gobierno del presidente Boric y para el gobierno del presidente Kast. También respecto a la educación superior. Hemos legislado bajo consignas y bajo la presión social de la movilización social y de la encuesta de opinión pública. Y eso creo que es un error. Error que cometió el presidente Boric y error que está cometiendo el presidente Kast. No me cabe ninguna duda que en el tema de los SLEP hay que corregir un sinnúmero de aspectos, y muchos de esos han dicho acá. Pero la propia idea de la ley corta a mí me remite a la creencia de que finalmente vamos a repetir el mismo problema de implementación. Entonces yo diría, ojo con la manera que tenemos de hacer las reformas y hacer las contrarreformas, porque pueden al final del día toparse con los mismos problemas, que son problemas de calidad de la información. Luego, en la votación en diputados, el proyecto de sistema de admisión escolar que modifica, el proyecto de ley que modifica el SAE, tuvo un respaldo de 111 votos. ¿Y dónde están entonces los diputados que votaron por el proyecto original? No cabe sino esperar que, como dijiste tú, Gonzalo, en el Senado se modere esta discusión y se logre corregir, digamos, el exceso de entusiasmo de la Cámara de Diputados. Pero eso estamos viviendo también. Estamos viviendo algo así como
un eclecticismo no resuelto de una legislatura a la siguiente. Es curioso esto, ¿no? Que una legislatura hace una reforma y la siguiente la borra y la vuelve al punto cero o más atrás. Eso, ojo con eso, porque esto ya no es solamente respecto al tema de educación, sino cómo está funcionando el sistema político en su conjunto. Yo creo que ahí hay un foco de atención que hay que tener en cuenta, porque está bien, nos molesta el espectáculo de las senadoras discutiendo el día de ayer, pero hay cosas que están pasando que son sumamente graves. ¿Cómo de una legislatura a otra tú vuelves al estado anterior y nadie da explicaciones? A veces son los mismos diputados, son los mismos senadores. Bueno, yo llego hasta ahí, pero creo que hay algo políticamente que está ocurriendo que deberá preocuparnos. Igual en el caso de educación, un minutito nomás, la gran promesa que hizo el programa del presidente Kast era poner foco en mejorar la calidad de la educación, poner foco en los aprendizajes y poner el énfasis ahí. Es cierto que en estos primeros meses, más allá del tema de escuelas protegidas, que en parte importante fue desechado por el Tribunal Constitucional y quedó con un proyecto bien, una ley finalmente que no es lo que el gobierno procesó incluso en el Congreso. Estos otros proyectos, digamos, estos otros esfuerzos tienen que ver con algunos ajustes a reformas institucionales y en procesos que son clave, como la admisión y como la reforma de la educación pública, pero no hay nada todavía sustantivo para mejorar la calidad de la educación, que tienen que ver con los profesores, con los directivos escolares, con la experiencia escolar, con la infraestructura, con las cosas que son importantes porque determinan la manera en la que las personas se relacionan con la educación y viven la educación. Y eso hemos escuchado poco hasta ahora y ojalá que estas discusiones se hagan bien, como decía el profesor Mella, que lo hagamos con el tiempo que requieren, y no a matacaballo, pero también que empecemos a escuchar de verdad cuál va a ser la agenda para mejorar la calidad de la educación y sobre todo en aquellos lugares donde más se requiere mejorar la calidad de la educación en Chile. Una palabra final para Arturo Esquilla Pavés, el conflicto por el subsecretario de Hacienda. ¿Te parece que se resolvió eso, no, José Antonio? ¿Quedó cerrado el tema? Ellos lo dieron por cerrado. En estas cosas siempre quedan secuelas, quedan escaras. Así que yo creo que todavía vamos a seguir viendo este fenómeno del Partido Republicano haciendo puntos al Ejecutivo. Uno ve que hay mucho roce, sobre todo con el presidente, que es llamativo, pero sobre todo con el segundo piso. Y el Partido Republicano enfrenta elecciones internas en unos meses más. Entonces yo no creo que esto vaya a parar. No creo que haya sido un fenómeno aislado. Y uno va sintiendo que hay un cierto descontento en el Partido Republicano que se expresa, a diferencia de como pasaba en el gobierno pasado, que uno sabía que estaba ese descontento en el Frente Amplio y lo hacían ver internamente. Acá se expresa muy públicamente, que es evidentemente un problema. Marcelo Mella, breve. Sí, no, yo creo que la pregunta es Freud o Maquiavelo. Es un conflicto que se genera por cálculos para contener al Partido Nacional Libertario, o es simplemente un conflicto de liderazgos personales por exabruptos. Yo estoy más bien inclinado a la creencia que esto es Maquiavelo puro. Es decir, aquí hay una cuestión de cálculos que hace que el presidente del partido gobierno necesariamente deba estar tomando decisiones y declaraciones por el espejo retrovisor que tiene a la derecha, que es el Partido Nacional Libertario. Y esto es complejo porque todos sabemos que Kaiser busca hacer la gran cast con el Partido Republicano. En algún momento tomar no solo distancia, sino tomar una distancia crítica que permita perfilar. Acusar traición. Exactamente. Lo que pasó con el Partido Kaiser, Republicano y la UDI. Exactamente, es lo mismo. Entonces, yo creo que eso es una pérdida que va a ocurrir en algún momento. Es como el piloto de la Fórmula 1 que empieza a hacer maniobras arriesgadas porque ve que tiene... Porque tiene mucho tráfico a la derecha. Claro. Breve, Gonzalo, 30 segundos. No, nuevamente dedicarle a la relación entre Pavés y el Partido Republicano la canción de Isabel Pantoja. Qué mejor forma de cerrar el ciclo completo de este programa con la canción de Así fue. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Sí. Pero es que no está en mis manos. Cualquiera de los dos le podría estar diciendo eso a otro, pero es que no está en mí. Le dice uno a uno, se dieron la mano ayer, una mano para la foto, pero en realidad
esa convivencia interna, como bien lo decía el profesor José Antonio, está difícil. Y qué mejor quizá el Pantoja para reflejar esa relación poeta hoy día Gonzalo. complicada entre republicanos y el resto del oficialismo. Cierra el En círculo. el escenario de las grandes divas españolas tendía a confundir a Rocío Jurado, que es la intérprete de Es un gran necio, un estúpido ingreído con Isabel Pantoja. Oh, sí. Lapsus. No, y hubo gente que también metió a Rocío Dúrcal. Era una época donde las grandes divas españolas hacían historia. Gracias por traer ese recuerdo, Gonzalo. Gonzalo, yo creo que ya merece tener un espacio. Yo quiero leer la publicidad alguna vez. Lo único que le he pedido a toda la autoridad de esta radio, pero no ha habido caso. Tú sabes que hay varios paneles que han pedido participar en las menciones y me parece una gran idea. Sí. Lo vamos a implementar a partir de la próxima semana. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Marcelo Mella, muchas gracias. Chao, chao, Lo que muchas sí, gracias. no van a poder elegir el auspiciador que van a leer. Y nadie le mandó un saludo a la Fran Parodi, son pésimos. Parodi, un tener gran que hacerlo abrazo, yo, el la que te está echamos de visita. menos. Fran, para que veas Gusto ser tus tú. compañeros de panel. Te queremos mucho. Llamó por teléfono. Te queremos mucho, te queremos mucho. Sí, los llamé por teléfono para retarlos. ¿Por pero qué le van a mandar saludos a una persona que los denostó en privado? Es verdad. Esto los denostó. Es verdad, no te queremos mucho. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.